Si me preguntaran cuál es la palabra de esta semana, cada semana política tiene su palabrita, casi su fetiche, ¿no? Si me preguntaras vos, Ezequiel, si me preguntara alguien, para mí es lineamientos. El gobierno está usando la palabra, el término lineamientos para empezar a presentar lo que va a ser el diseño de su orientación económica. Ayer, por ejemplo, Aranguren estuvo en el acto en el Hotel Sheraton por el Día del Petróleo y dijo que iba a presentar lineamientos de la política energética de los siguientes 4 años. Dio a entender que lo que venía era gradual, a pesar de que también dijo que iba a haber un reajuste en las tarifas que todo el mundo esperaba. Las correcciones a retenciones para los productos de economías regionales, otros productos fuera de la soja, también dan la impresión de que son como introducciones a lo que va a venir. Lo mismo las medidas que anunció Macri ayer en la UIA, retención en las exportaciones de productos manufacturados. Incluso ayer el presidente del Banco Central, si se quiere, Federico Sturzenegger, también dio lineamientos como para sumarme a tu término de lo que va a ser la política monetaria del Banco Central. No tanto la cambiaria, pero sí habló sobre un programa de metas de inflación, que también lo había mencionado el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pradell, el fin de semana anterior. Como bien decís vos, son lineamientos de la política fiscal, lineamientos de la política monetaria. Sí. Ahora, ¿hay un plan? ¿Hay un plan? Bueno, todo eso, los lineamientos, conformarían un plan que no lo sabemos hasta ahora, y lo que más le interesa a la opinión pública, a la gente, entre comillas, en general, son los detalles de esos lineamientos. Por ejemplo, el precio del dólar, ¿no? Sí, me hace acordar mucho una discusión que vos te acordás también de la época de la Baña Duhalde y de la Baña Kirchner y del propio Kirchner solo, cuando también se discutía si el gobierno tenía un plan en ese momento para salir de los escenarios de crisis de aquella época. Bueno, sobre todo cuando Kirchner se quedó solo con la economía, a Kirchner no le gustaba, ¿te acuerdas que a Kirchner no le gustaba hablar de problema económico? No. Algo que tuviera que ver con la palabra paquete económico. A la Baña tampoco. Si querés, estamos en una etapa prehistórica esa, porque la etapa de Kirchner-Labaña es posterior a la etapa de Remes-Duhalde, ¿no? Remes es el que quita la tapa, y todavía el gobierno acá está quitando la tapa, ¿no? De la olla a presión. ¿Vos lo comparás con el trabajo sucio de Remes de alguna forma? No en su magnitud, El otro día el propio Alfonso Pradell se refirió a ello, pero todavía faltan sincerar variables, precios. Faltan ver cuál es la hoja de ruta en algunas cuestiones, como por ejemplo el precio del dólar, que hoy lo podemos charlar con nuestro invitado, por ejemplo. Es clave. Bueno, y se hace falta mucha muñeca política y mucha masa crítica política, cosa que el presidente ha mostrado en sus 2 primeras apariciones con dimensión política. Fue la reunión con los ex candidatos a presidente y fundamentalmente, que fue el hecho para mí más importante, la reunión de los 24 gobernadores en la Quinta de Olivos el sábado. La suerte de Macri, de alguna forma, depende de ese nivel de consenso y ese nivel de entendimiento. ¿No? Otro dato político, si se quiere, también es que daría la impresión de que el Congreso va a estar cerrado en el verano. Así es. Con lo cual, tal vez, alguien ayer me decía que la experiencia de Alfonsín en el 84 no fue buena, ¿no? Porque un presidente que recién arribaba trabajó en el Congreso y no tuvo un buen resultado. Claro, ¿no? Con la ley Muchi. Bueno, tenemos que pasar a la mesa. Tenemos como invitado a Javier Alvaredo, que es director de la consultora CM, invitado que esperábamos hacía bastante tiempo y bueno, nos va a sacar estas dudas seguramente. Ahí vamos con él. Nos presentamos. Bueno, Javier Alvaredo con nosotros de ACM. Gracias por haber venido y es verdad que te esperábamos hacía tiempo y nunca nos poníamos de acuerdo. Es verdad, bueno, vino mi socio más de una vez, así que me daba por pagado. No, pero un gusto ahí con Ezequiel, una amistad de muchos años. Bueno, estamos con Ezequiel, estamos con Ignacio Liberadol, que se sumó a la mesa. Hay mucha economía. Mucha economía y mucha amiga financiera para hablar. Bueno, Javier, ¿hay un plan? ¿Qué decís? ¿Qué percibís? No, mira, yo creo que los planes,
primer lugar coincido con ustedes que el primer abordaje que el nuevo gobierno le está dando a la situación es más bien político y en este sentido el presidente está mostrando un pulso que por ahí la gente no esperaba o no lo conocía y en ese sentido me parece que es apropiado. También es cierto que el tema de los superministros, a la Caballo 90 y demás, bueno, no les gusta a los políticos, entonces claramente hay un abordaje, si querés, más gradual del que se esperaba, más del tipo lineamiento sin marcar un plan, sí. Pero también tenés una justificación para eso, digamos. Todos sabíamos que el gobierno que se fue dejaba una serie de desequilibrios graves, pero con los problemas estadísticos de la información pública nadie sabía la magnitud de ello, lo que lo agravaba además el tema del calendario electoral y la transición esta de 18 días corridos. Estamos empezando a conocer esa dimensión. Yo creo que sí, y me parece que bueno, las autoridades están viendo con qué cuentan, con qué elementos cuentan, con qué herencia cuentan y irán encarando las cosas. Yo en ese sentido entiendo que hay ansiedad, yo la tengo, por entender bien hacia dónde van y la profundidad de las medidas y bueno, lo que decía Ezequiel, el precio del dólar, etcétera, pero me parece que desde la profesión hay que ser muy responsable en el sentido que esta es gente que está tomando una papa caliente, un fierro, tal vez no tan caliente como el que tomó Remes en su momento, pero con muchas complejidades, y en ese sentido creo que tenemos que ser constructivos y esperar un poco a que vayan implementando las medidas y que las medidas tengan su impacto. El precio del dólar es la variable de la que depende de alguna forma la consecución del programa, ¿no? Está como todo detenido hasta que Pratgay diga, bueno, esto es... Hay dos variables, el tipo de cambio y la situación fiscal que es muy grave, ¿no? Digamos, tipo de cambio, esta sería la devaluación más esperada de la historia económica argentina, me parece. Más anunciada. Sí, más esperada. Digamos, está ya descontada. Y bueno, y está un poco agravada también por la fiesta de los futuros que hizo el Banco Central en la última parte. Entonces eso generó algunos atrasos. Lógicamente, bueno, que no haya casi reserva de libre disponibilidad también requiere de que las autoridades puedan conformar alguna serie de operaciones que le permitan contar con un colchón. Yo calculo que lo vamos a saber entre pasado mañana y el lunes. El precio del dólar. Sí, sí, y la clave de eso es que el nuevo precio sea un precio que los mercados juzguen que es creíble y sustentable, ¿no? Al menos en el corto plazo, que eso va a depender un poco del nivel de reservas, va a depender un poco del impacto que tenga en los flujos. Para tener una idea, entre turismo y dólar ahorro, en los últimos 12 meses, 15.000 millones de dólares. Digamos, con que vos puedas reequilibrar un poco eso... Es impresionante. Para consumo... Más atraso, o sea, un indicador de atraso cambiario como ese no tenés. Entonces va a depender un poco de eso, va a depender un poco de los flujos financieros, pero en su momento va a depender un poco de la dinámica de las cuentas fiscales y de cómo se financie eso, digamos. Entonces ahí es donde me parece que todavía falta un poco. Me parece también que el gobierno, también un poco priorizando esta faceta política, está queriendo evitar a toda costa que le quepa el mote de ajustador que la actual oposición le quiso colgar en la campaña, ¿no? ¿Y qué opinión te merecen estos anuncios, microdefiniciones que algunos los llaman, entre el viernes y ayer y alguno que ocurra hoy, como previos a lo que pase con el dólar? Y me parece... Retenciones, INDEC... Sí, bueno, son positivos, es todo, digo, vos Ezequiel, bueno, vos Walter también, Ignacio, saben muy bien que vos hablabas con cualquier economista, salvo con algunas excepciones como el ex ministro de Economía, y todos te hablaban del tema del INDEC, fundamental, el tema de las retenciones con la caída de precio agrícola, digamos, es un impuesto de emergencia que se puso en 2001 y se aumentó, generó una crisis política y por hoy los números del campo no estaban dando. Digo, eso tiene que ver más con la región centro que con las economías regionales, que las retenciones son más chicas, pero también tiene impacto y bueno, después hay que ver el esta solución con los futuros, ¿te parece que de lo que se menciona, este acuerdo que se menciona, te parece que es razonable, que tendrá algún impacto sobre la emisión de pesos?
Mirá, supongamos un tipo de cambio a 15, el tema de los futuros te generaba un agujero de 75.000 millones de pesos. Claramente es un motivo como para estar preocupado, ¿no? ¿Que está reduciendo a cuánto? Bueno, digo, me parece que hubo bastante ruido y no tantas nueces, lo estarían reduciendo en 10.000, 15.000 millones máximo, y después lograrían con los bancos postergar el pago de esa cuenta por un tiempo. O sea, había que los bancos anticipen impuestos, un anticipo de impuesto a la ganancia, que ya te llevaría un tercio de eso, y por otro lado después se les emitiría un bono. Yo creo que si esa era la solución, te sentás en una mesa y lo resolves en ¿Eso qué implicancia tiene? No reduce el déficit, pero no lo agranda. ¿Esa sería la idea? Lo pospone. Lo pospone. Y en el medio, vos acá tenés, me parece que es la clave del éxito, y por eso yo digo que hay que ser muy mesurado al evaluar las medidas en el corto plazo, es, lógicamente, si vas a hacer una devaluación, vas a tener un salto inflacionario de alguna magnitud. El secreto es que el pasaje de la devaluación a precio no sea total. ¿Y vos, Javier, cómo ves el impacto en la calle? O sea, se supone que siempre periodos con tasas de interés más altas se asocian a épocas con menor actividad y por ahí algún repunte en el desempleo. Y en estos meses se supone que va a haber un repunte de la inflación y una menor actividad. ¿Cómo ves que eso lo puede llegar a digerir la sociedad? Mira, me parece que va a depender de cómo se den las cosas. Yo lo que estaba diciendo es, lógicamente hubo una aceleración inflacionaria. Tiene que ver también con que los controles cesaron, digamos. Cuando se fue Moreno, se aceleró la inflación y no devaluaron. Entonces, digamos, tiene que ver un poco de eso. Me parece que el secreto acá de esto es mirarlo de acá a 4 o 5 meses. Si vos los primeros 2 o 3 meses por ajuste de tarifa, etcétera, de una inflación, digamos, de 3%, que si la analizás te da 40%, es una cosa, pero si vos ya en marzo vas convergiendo una inflación de 1%, una cosa así, estás logrando el círculo, digamos, estás logrando que la devaluación no se pase totalmente y vas a tener mejoras, correcciones en algunos precios relativos, y el impacto en el desempleo me parece que tiene que tener, o sea, para que haya un impacto en el desempleo tiene que haber un parate más largo. De hecho, digamos, lo que es en el sector privado, los últimos 4 años la actividad económica fue famélica, digo, pero las empresas también habían observado una época donde no conseguían mano de obra calificada, habían invertido bastante dinero en calificar esos recursos y no los han soltado. Acá la clave también va a ser qué tipo de acuerdo se logre, de nuevo con la política en la economía, del tipo acuerdo social, empresarios, sindicatos, y demás, ¿no? Entonces, yo creo que hay margen, yo creo, como decía Ezequiel, la decisión del presidente Macri, que es un poco polémica, de no acudir al Congreso inmediatamente, me parece que está, si querés, justificada por los problemas que tuvo el gobierno de Alfonsín en el preservarse él, ¿no? Totalmente, o sea, acá lo que se apuesta es que de acá a marzo estos lineamientos ya sean un plan, que el impacto en la opinión pública no hayan sido lo de un plan de ajuste tradicional, y que los primeros costos de las medidas se hayan absorbido. Digo, la situación es muy compleja y puede fallar, me parece, igual que el beneficio de la duda hay que dárselo, y creo que el pulso que ha mostrado el presidente en estos momentos ha sido firme, y en ese sentido a mí me sorprendió positivamente, al menos. Otra pregunta, Javier. Dado que la economía brasileña el año que viene difícilmente crezca y mañana haya una suba de tasas de interés en Estados Unidos, ¿la economía argentina puede crecer el año próximo? Mirá, los primeros meses va a pegar un poco la inercia de los últimos meses de la administración kirchnerista, que los indicadores económicos se están pinchando y desinflando, con lo cual estadísticamente es muy probable que tengas indicadores negativos. Luego el tema de Brasil es un tema muy acordado, es un comercio muy administrado, y desde Moreno a esta parte fueron tales los desastres que yo creo que hay margen inclusive como para que dentro de un contexto de la macro brasileña complicado pueda haber mayores flujos de comercio, y que por otro lado también te servirían como para controlar un poco la cuestión de los precios, ¿no? Y lo de Estados Unidos,
digo, en principio los commodities que Argentina vende no son los más afectados por eso, y en segundo término estuvimos tan aislados que yo creo que financieramente, de hecho si eso se reflejó, digo, si vos querés el mercado que siempre busca situaciones, digamos, drásticas, no las tuvo, y así toda la evolución de los precios de los activos ha sido positiva. El riesgo país está hoy a niveles de Brasil, digamos. Sí. Pregunta política para el segundo bloque. ¿Les está hablando a cada uno de los sectores Macri con una estrategia más política? Quiero decir, al sector agropecuario, al sector industrial, a los gobernadores, al sector petrolero. ¿Está diciendo lo que los sectores quieren escuchar y nos retrotrae un poco a otras épocas? No. Contéstame cuando volvemos. Dale, ¿Puede ser? no. Por favor. Un minuto y ya estamos de nuevo. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Trae tu sueldo. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En San Martín promovemos la cultura, el deporte y el encuentro comunitario. Por eso, adquirimos y recuperamos el emblemático Centro Cultural Pérez de Villa Lynch y conformaremos allí un nuevo parque escuela. Un espacio público, educativo y deportivo abierto a la comunidad, donde los vecinos de San Martín podrán disfrutar todo el año de actividades recreativas. Sigamos cambiando San Martín. Municipalidad de San Martín. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayúdalos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Red Social Wocra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Estamos con Javier Alvaredo, de ACM. Le dejamos una pregunta en el primer bloque. Era una pregunta de carácter político. ¿El presidente está hablándole a los sectores con el lenguaje y el discurso que quiere escuchar cada sector, o hay una integralidad? Me lo pregunto porque, por ejemplo, a los petroleros ayer les ofreció precio para adelante, les mantuvo el precio subsidiado de alguna forma. Les dijo que iban a reconocer las atribuciones que tienen las provincias sobre la soberanía del subsuelo, es decir, los recursos. Estaban muy contentos, por ejemplo, los gobernadores, el sector petrolero. Sí. ¿Qué impresión tenés, Javier, respecto a la estrategia política que está teniendo Macri? Mirá, sin duda, digamos, se quiere contar con los sectores y lo que se está buscando es un ámbito para que la inversión crezca, digamos, como para compensar un poco el tema de alguna merma en el consumo que uno puede esperar. Me parece que el mensaje es, señores, acá vamos a normalizar la situación, pero tampoco vamos a compensar inmediatamente todos los estropicios que se cometieron en los últimos 7, 8 años básicamente, y bueno, y acá vamos a tener que poner todo con responsabilidad como para sacarlo adelante. Digamos, me parece que en ese sentido es balanceado. El campo le dijo, sacamos las retenciones, digamos, dejó la retención que más se paga también,
pero van a tener que pagar impuestos, digamos. Con el sector petrolero imagino que también van a tener obligaciones de inversión, y me imagino que todas las dispensas que suele haber en los contratos petroleros, hay que ver qué tenía la de Chevron, pero me parece van a tener, digamos, la disponibilidad del crudo, el acceso al mercado de cambio y demás, me parece que va a estar prorrogado en el tiempo a partir de que está. Claro, porque hasta el momento son todas medidas que en realidad no tienen un impacto sobre el déficit, ¿no? Al contrario, en todo caso está desfinanciando el Estado, ¿no? Bueno, sí. Si no se completa el círculo. Sin duda lo fiscal es lo que está estando ausente. Vamos a ver, ayer Aranguren hizo un anuncio de que a partir de enero ajustaban las tarifas. Bueno, claro, vamos a ver en cuánto las ajustan. Claro. Digamos, claramente es el lugar donde uno primero puede operar. Digamos, también es cierto que le pega directamente a la constituency electoral del gobierno, la clase media. Vamos a ver, digamos, claro, el tema de la alianza, con una medida, un impacto un poco menor, tuvo un costo político importante. Vamos a ver cómo, por eso me parece aquel también 13% de la Chinea, ¿no? Claro, lo que se denominó la tablita de Machinea, digamos. Vamos a ver, me parece que en ese sentido el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo de comunicación enorme. Creo que está todo bastante enfocado política y comunicación, te diría, y vamos a ver cómo les va con eso. Yo creo que esa es la clave. Si no logran dar una señal de que el déficit va a tener, sí, a bajar, y una dinámica consistente, digamos, esto puede fallar. Pero bueno, también es lógico que se encuentren, qué sé yo, ayer lo veía cuando hablaba Macri en la vida, ustedes lo habrán visto, que hablaba de un déficit de 7% y prácticamente señalando que era más alto. Que era más. Ahora, ahí no hay un riesgo de que el mercado siempre quede inconforme con el nivel de déficit objetivo. Digo, le ha pasado a la Argentina con la alianza, lo vemos hoy en Brasil con Dilma, ¿no? Que está tratando de hacer un ajuste, y es como que el mercado siempre te pide más, ¿no? Te lleva, te exige más. Sí, ahí Ezequiel, digo, es cierto eso, digamos, y hasta ahora esto no pasó, digamos, por el mercado esperaba que el día 1 Macri, digo, de hecho uno habla con gente amiga que trabaja en los mercados afuera, el discurso de Asunción dejó un sabor a poco, si que claro, mucho lineamiento y poca definición. Me parece igual que ahí va a ser clave si se puede encarar el tema de los holdouts y solucionarlo. Claro. Si eso ocurre, vos ya tenés por una cuestión técnica un acceso al mercado simplemente por participar de él y flotar. Claro. Y las tasas que va a pagar Argentina siguen siendo muy atractivas. Entonces, si vos tenés alguna corrección fiscal, una política monetaria consistente, una política de ingreso que esté coordinada con eso, yo creo que el margen de mejora es importante. Y después también tenés precios que están atrasados, digamos, y que en dólares oficiales, una vez que se corrija, van a estar más atrasados, con lo cual debería haber. Y después tenemos la otra cuestión de los argentinos, que vamos a ver si esta vez se puede dar, es la cantidad de recursos que cuenta la sociedad argentina como para, si confía, claro, movilizarlos, y eso es una fuente de financiamiento muy importante. Nacho, déjame preguntarte por el trabajo que está haciendo Sturzenegger. Es uno de los que más avanzó Sturzenegger en poquitas horas, ¿no? Sí. Está limpiando el camino de la maleza de alguna forma para que Pratgay pueda hacer los anuncios que tiene que hacer. Exactamente. O sea, esta semana estuvo cerrando, bueno, como estaban comentando, el tema de los futuros. Ya con eso queda zanjado una buena parte de los obstáculos que tenían. Hoy se vio un repunte muy fuerte en las tasas de interés, que también era un paso necesario como para hacer más atractivas las alternativas en pesos y desalentar un poco la corrida cambiaria que está siempre latente y contenida un poco por el cepo. Y el tercer paso va a ser este jueves, se supone, o en estos días, la corrección del tipo de cambio, abrupta, de un momento a otro, y que no va a implicar todavía la liberación de los dólares, pero sí un encarecimiento como para que se haga un poco más menor la corrida. ¿Y cómo ves lo del cepo, Javier? ¿Lo ves gradual? ¿Se puede liberar completamente? Es decir,
permitir que se remitan utilidades, permitir que la gente pueda comprar dólar para turismo, ahorro. Mira, me parece que el ajuste del tipo de cambio tiene que ser un ajuste que la gente perciba que ya se dio, digamos, el peor de los mundos hoy sería devaluar un poquito y la gente que no piensa sirve para nada, que no es suficiente. ¿Qué es lo que pasó con Kicillof? ¿no? Que es lo que pasó con Kicillof, que no sé si cambiaron de opinión, se asustaron o qué pasó, digamos. Acordate que Kicillof en aquel momento quería regularizar también con los mercados, pagamos Club de París, pagamos cualquier cosa. Y hoy está diciendo que cree que la devaluación no es necesaria, el exministro de Economía. Bueno, está bien. Yo no lo tomé nunca muy en serio, pero bueno, pero yo lo que iba es, me parece que desde ese... Y después, bueno, hay que ver, obviamente hay cuestiones que iba a haber que separar, digamos, lo que son las deudas comerciales o la remisión de utilidades que están frenadas, ese stock va a tener que ser encarado de una manera. Claro. Después lo que anunció Cabrera, bueno, se vuelve un poco a las licencias no automáticas. Claro. Digamos, tenés vos que el nombramiento del embajador de Brasil, de Magariños, me parece que es muy bueno en ese sentido. Digo, de nuevo, hay que darle tiempo. Me parece que nadie puede decir sin mala intención que este gobierno es un ortodoxo tecnocrático, digamos. Me parece que era lo que se le quería entregar al gobierno. Vamos a ver cómo le va, la situación es compleja. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Anatomía de un instante y volvemos. Néstor Carlos Kirchner, el 5 de junio de 2003. Fue la primera cadena nacional de Kirchner, la única, me parece. Creo que alguna vez pusimos una foto parecida o de la misma época. ¿Qué queremos contar con esto? Kirchner ese día le pidió a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Nación, que avanzaran en la destitución en el juicio político de los miembros de la Corte de la mayoría automática menemista. Esa mayoría había amenazado a Kirchner con emitir un fallo redolarizador, volver a la economía a la dolarización. Nazareno era uno de ellos. Nazareno era uno de ellos. ¿Qué hizo Kirchner? Mandó al Congreso, el Congreso le respondió, los ministros renunciaron y al poco tiempo emitió un decreto, el 222. ¿Qué consiguió con eso? Una plataforma para elegir a los nuevos miembros de la Corte Suprema con transparencia y con la participación de organizaciones públicas. Lo contrario de lo que está haciendo Macri hoy con las designaciones de un radical y de un peronista para la Corte Suprema, que están trayendo una enorme polémica. Se esperaba otro tipo de decisión en ese campo de Macri. Es una controversia. Sí, la oposición lo criticó. La oposición lo criticó. Está manejando política, la muñeca política es probable. Nos vemos la semana que viene.